el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo efectivamente se han convertido en los paladines de la violación de los derechos humanos. Ana Quiroz es una refugiada costarricense. Estás en Costa Rica en realidad. Estoy en Costa Rica. Pero tú eres de Nicaragua, ¿no es cierto? Así es. Y yo quiero decir algo de introducción. Durante muchos años el mito era este, ¿no es cierto? La izquierda tiene el patrimonio de la decencia porque los izquierdistas no son corruptos y la gente de izquierda es la que defiende los derechos humanos porque no las viola. Bueno, esto hace rato que ya no es cierto. Hace rato que ya no es cierto. Es decir, este caso de Odebrecht, algo de lo que o sea, una de las consecuencias que ha tenido es evidenciar que la corrupción es transversal, que no se salva a nadie de la corrupción. De políticos de centro, de derecha, de izquierda, están igual de embarrados en la corrupción. Y que la violación de los derechos humanos ya no es un patrimonio más de dictadores de derecha, no señor. Porque en Nicaragua se están violando los derechos humanos y es un gobierno de izquierda. Y prueba de ello es que esta señora está sentada acá conmigo esta mañana. Luego de esta introducción, por favor, Ana, cuéntanos tu historia. Gracias. Yo decidí hacerme nicaragüense. Me fui a Nicaragua siendo muy joven, en 1978, y viví en Nicaragua hasta que fui expulsada. Yo me hice nicaragüense, soy de origen costarricense, y me he dedicado a la defensa de los derechos humanos desde siempre, especialmente en el área de salud. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo efectivamente se han convertido en los paladines de la violación de los derechos humanos. Especialmente desde 2018, hubo una protesta ciudadana grande a raíz de una reforma que hicieron a la seguridad social, donde aumentaban las cuotas, aumentaban el tiempo de cotización y disminuían las jubilaciones. Esto motivó... Claro, una explosión, una protesta. Una protesta muy grande a la cual se sumaron los jóvenes y la respuesta de ellos fue la bala, fue la agresión. Más de 350 jóvenes fueron asesinados por las balas de la policía y los paramilitares en un periodo muy corto. Miles fuimos heridos. Yo personalmente fui atacada por grupos paramilitares, me rajaron la cabeza, me quebraron las manos, y como yo, muchísimos otros ciudadanos apresaron a muchos y muchas, y por el simple hecho de querer expresarse. Esto ha seguido. Hay una represión total en Nicaragua. Los medios de comunicación independientes han sido eliminados. El último periódico escrito que había en Nicaragua, La Prensa, un periódico centenario, por supuesto, ¿verdad? Que fue muy perseguido por Somoza, fue ocupado por el gobierno, fue expropiado y sus directivos están hoy en la cárcel. Hay más de 215 personas que están presas por sus opiniones políticas. Por sus opiniones políticas. Y en esto hay personas de 80 años, hay 36 personas mayores de 65 años en condiciones sumamente complicadas, personas con problemas muy serios de salud, a las cuales les niegan la alimentación, les niegan las visitas familiares. Hay
madres jóvenes, mujeres jóvenes, que tienen hijos menores de 6 años, a los cuales no han podido ver en más de un año. Entonces se imagina lo que es un niño, una niña de 5 años, que un 20% de su vida no ha podido ver a su mamá y que no entiende, no sabe por qué está ahí. Ahora, ustedes han venido acá a raíz de la reunión de la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes esperan que ocurra con respecto al tema de Nicaragua? Bueno, la OEA ha sacado una cantidad importante de resoluciones, hasta ahora no muy productivas. De las últimas cosas que hizo Ortega fue ocupar las oficinas de la OEA y sacar al personal de la OEA declarado non grato. Nosotros esperamos, en primer lugar, que haya una conciencia entre los funcionarios y los representantes de los distintos países, porque hay algunos que siguen apoyando a Daniel Ortega, a pesar de todo lo que ha hecho. Quisiéramos que haya un acompañamiento, en primer lugar, para la demanda de liberación de estas 215 personas, algunas de ellas que tienen ya más de 10 años y otras que tienen año y medio. Estamos hablando, por ejemplo, usted hablaba recientemente de elecciones. Hay 7 candidatos presidenciales que están en la cárcel en Nicaragua. Y no se les permite sol, no pueden ver a sus familiares, no pueden comunicarse, no han tenido la posibilidad de hablar con sus abogados siquiera. Y aún así ya están con penas de 8 a 15 años, ¿verdad? Y nosotros venimos, en primer lugar, a pedir que nos acompañen en la demanda por la liberación de los presos y las presas políticas. En segundo lugar, que se permita el retorno de los y las nicaragüenses. Solo en Costa Rica estamos más de 200,000 nicaragüenses. Nicaragua es un país pequeño. Claro. Somos 6 millones de habitantes, ¿verdad? Y 200,000 estamos en Costa Rica, llegados en los últimos 4 años. Se han tenido que ir por razones políticas. Sí. Ana, tenemos que ir a la pausa. Estoy obligado a ir a la pausa a las 10. Yo quisiera, por favor, que se quede con nosotros para terminar con la entrevista adecuadamente, porque tengo dos preguntas que quisiera responder y le dejo una al aire. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo una de las revoluciones más románticas, más humanistas que ha habido en el continente, que ha sido la revolución sandinista, que se enfrentó a una dictadura, pero que estaba sobre todo envuelta en esta especie de tolerancia, apertura, ¿no es cierto?, ha podido terminar así? O sea, haciendo exactamente aquello contra lo que se sublevó, ¿no? Repitiendo la conducta de quienes condenaron durante décadas. O sea, yo quisiera, no sé si la tiene, pero quisiera que me dé su interpretación sobre por qué está pasando lo que está pasando en Nicaragua con Daniel Ortega. Regresamos. Está en nuestros estudios Ana Quiroz. Ella nació en Costa Rica, pero unió su destino al de Nicaragua, se hizo nicaragüense, trabajó durante años por los derechos humanos en Nicaragua, y ahora ella en realidad fue expulsada de Nicaragua, como ha ocurrido con todos aquellos que se oponen al gobierno de Daniel Ortega. Tienes 2 destinos posibles: o te botan del país o vas preso. Así es. Tenemos a 215 compañeras y compañeros que están en situaciones sumamente precarias en las cárceles del orteguismo, que, como dicen muchísimos colegas, no hay diferencia entre Ortega y Somoza. Es más, en algunas cosas Ortega ha llegado más lejos. Por ejemplo, en la persecución a la Iglesia Católica, hay un obispo preso
hay 10 sacerdotes. No, y lo que es increíble, los candidatos a la presidencia, cualquiera que se le opone va a terminar preso o exilado, ¿no es cierto?, o expulsado del país. Ahora, yo preguntaba, Ana, ¿qué pasó con esta? O sea, Daniela Ortega fue parte de una revolución romántica, ¿no es cierto?, de una revolución donde el tema de los derechos humanos era una revolución contra una dictadura, ¿no es cierto?, con una apertura extraordinaria, y donde uno de sus, digamos, personajes más emblemáticos era Ernesto Cardenal, ¿no? Con su poesía envolvente y maravillosa, ¿no? Pero me contabas en el corte que el entierro, o sea, que el trato que recibió, esta especie de símbolo del pueblo nicaragüense que fue Ernesto Cardenal, fue tremendo. Fue terrible en los últimos años, y por ser crítico a Daniel Ortega, el padre Cardenal fue incluso amenazado con llevarlo a la cárcel. Una persona de 80 y pico de años a quien le expropiaron todos sus bienes, le congelaron sus cuentas bancarias, le mantuvieron con vigilancia permanente hasta su muerte, y aún en su propio entierro llegaron los simpatizantes de Ortega y de Murillo a atacar a los familiares y amigos de Ernesto Cardenal, y el entierro se convirtió en un campo de batalla. Periodistas e integrantes de los deudos fueron agredidos ferozmente por ir simplemente a darle el último adiós y rendir homenaje a un hombre extraordinario, ¿no? Que dedicó toda su vida a Nicaragua. Ahora, a mí hay cosas que me impactan, ¿no? Esto de Chipote, ¿no? Chipote era la cárcel donde Somoza, que era el dictador, mandaba a los sandinistas y a los opositores, y resulta que ahora Chipote es el destino que le espera a todo aquel que se opone a Daniel Ortega. O sea, Daniel Ortega está actuando como si fuera parte de la dinastía Somoza, prácticamente. Y pretende crear una dinastía, porque él se ha rodeado de sus hijos, de su esposa. La vicepresidenta del país es su esposa. Y es la que tiene en buena medida el control del país. Pero realmente todos los valores de la revolución sandinista quedaron no solo en el olvido, sino están enterrados. Qué terrible. En la historia, y realmente lo mueve, en primer lugar, la sed de poder. Es un hombre que lleva 4 periodos autoimponiéndose en la presidencia. Claro, porque si hubiera elecciones democráticas en Nicaragua, ¿no? No estaría él ahí. No estaría ahí, ¿no es cierto? No estaría él. Ahora, lo que tendría que ocurrir, es decir, yo creo que lo primero que tendría que ocurrir es hablar de esto, ¿no es cierto? Que esto sea un tema compartido, que la gente, es decir, hacer sentir la presión no solo de los gobiernos, sino de la sociedad civil de todos nuestros países para que los exilados, que son 200.000 solo en Nicaragua, puedan regresar. O sea, no puede ser que te tengas que ir de tu país por hacer políticas, sí, ¿no? Para no ir preso, ¿no? O para no ser hostilizado, porque además hacen barbaridades, van a detener a una persona y si no está la persona se llevan a la familia. Se llevan a la familia y recientemente se llevaron a la esposa, se llevaron a la hija, se llevaron al yerno porque no encontraron a la persona. En otro caso, le detuvieron al hermano y le dijeron a la familia que se presente fulanita de tal que tiene 4 años de estar exiliada y que, bueno, ha seguido siendo opositora en el como exilio. Condición para liberar al hermano que no tenía nada que ver. Exactamente. Qué cosa increíble. Ahora, estas personas son rehenes del régimen. Rehenes del régimen. Estas 215
presas y presos políticos, incluyendo a los 7 Lo candidatos. que tendríamos que hacer es reclamar todos que el derecho de los nicaragüenses a regresar a su propio país, el derecho a ejercer libremente la actividad política, el derecho a que hayan elecciones libres y democráticas sin restricciones, sin participación de todos, el derecho a que haya libertad de expresión y que la gente pueda opinar sin ser castigada por su opinión y que sean los propios nicaragüenses los que decidan su destino, ¿no? Sin lugar a duda. En Nicaragua, en los últimos 2 años, se han cerrado 43 medios de comunicación independientes. Han eliminado y expropiado a 2.200 organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Es una política de tierra arrasada, donde el tejido social está siendo destruido cada día. Ana, tenemos que terminar, por ello le agradezco infinitamente por estar con nosotros. Y yo creo que una veces piensa cuando recibe esta información qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer es que la gente sepa lo que está pasando, que la gente se informe, que la gente conozca lo que está ocurriendo para desde cada país hacer llegar nuestra voz y forzar a nuestros gobiernos a que envíen mensajes en el sentido que los nicaragüenses necesitan. O sea, nadie está pretendiendo decidir quién debe gobernar Nicaragua. Bueno, pero los nicaragüenses tienen derecho a decidir ellos quiénes deben regir sus destinos, ¿no es cierto? Así y es. nadie que se les imponga por la fuerza, la violencia o el poder corruptor del dinero, ¿no? Sin lugar a duda, y agradecemos muchísimo el espacio y el respaldo. Y hay que hacer sentir la voz para que le llegue a Ortega y a su gente. Muchas gracias y mucha suerte, Ana. Vamos a estar, espero, en contacto. Gracias. Y espero que la próxima vez, alguna vez que volvamos a hablar, me hable ustedes de Managua. ¿Ah? Ese es nuestro sueño de cada día. ¿Ah? Como dice la canción, esa de recorreré las calles nuevamente, pero esta vez las de Managua, para no creer lo que está pasando. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros.